Les invito a leer conmigo, si quieren estar de pie, la palabra del Señor en Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 12. Y mientras encontramos el texto en las Sagradas Escrituras, Jueces 2, 8 al 12, queremos saludar a los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional por nuestras redes sociales de Perseveranza. Para nosotros es un honor que usted escuche esta predicación, al igual de los amigos y hermanos que están hoy con nosotros. Dice el texto sagrado así: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Qué duro esto, ni la obra que él había hecho por Israel tiempo atrás. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por esa miel deliciosa que ahora destila por nuestro Señor paladar, su dulzura, pero también su amargo, su ajenjo cuando llega a nuestro estómago, para que reflexionemos, meditemos y el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Señor, háblanos, tanto a los amigos y amigas que nos ven a nivel de diferido en redes sociales, como todos los que estamos acá. Ministranos pues y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. De generación en generación, la tradición oral es muy importante en nuestras vidas. La tradición oral es lo que compartimos verbalmente con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las personas que están cerca de nosotros. Vamos a hablar un poquito del trasfondo de la tradición de la oración, de la lectura, del conversatorio, del día a día, del dialogar, de esa tradición oral tan importante. Toda amenizada, respaldada, cuidada y bendecida por el Espíritu Santo. Toda, totalmente. Permítanme hablarles de 3 momentos de la tradición oral. Increíble. Uno casi que siempre piensa, tradición oral, pasado. No. Creo que la tradición oral tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Miremos el pasado de la tradición oral, para no olvidar los hechos poderosos de Dios en favor de su pueblo amado en busca de la santidad recíproca. Parece ser que Josué o llevaba al pueblo para tomar Canaán, conquistando pueblos y ciudades, o les enseñaba la palabra de Dios. Porque se llama mucho la atención que muera Josué, mueran todos sus contemporáneos y todos estos jóvenes de menores de 20 años que entraron a Canaán, murieron todos ellos. Estamos hablando de un promedio de unos 80 años, a los casi más o menos 80 años de haber salido de Egipto, y la generación que venía detrás de ellos ya no conocían los hechos poderosos de Dios. Se les olvidó el pasado, se les olvidó lo que Dios había hecho en menos de 100 años. Falló algo ahí en la tradición oral de generación en generación. En el presente, la tradición oral es para tener presente las misericordias del Creador y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay tema más hermoso que un abuelo, que un papá, que un padrino. Ojalá esos padrinos buenos que cuando vengan los ahijados dan platica, porque los padrinos de ahora no dan nada. Entonces, como es de bueno cuando los adultos conversan con un joven, con un niño, con un adolescente y les dicen: hoy tenemos lo que tenemos porque Dios ha hecho esto con nosotros, presente, y Dios nos está proveyendo esto, y Dios nos está dando aquello, presente. Eso es tradición oral, presente, testimonial. Y también tenemos al Espíritu Santo y la tradición oral pensando en el futuro,
para fundamentar y estimular la fe doctrinal, esperanzadora, eternal del creyente. Cuando uno se sienta alrededor de una hoguera, qué sé yo, de una chimenea, alrededor de una buena música, de una buena conversación, de un delicioso algo, una merienda, qué sé yo, y empieza a hablarle a sus generaciones de lo que Dios ha prometido que viene en el futuro, también es tradición oral. Es lo que compartimos, es lo que dialogamos y es lo que no podemos permitir que se acabe en la vida de las generaciones, en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, a través de padres, abuelos, ancestros. Miremos otro ítem: historia de la tradición oral espiritual. Que conste, les pido el favor que no pierdan de vista esto, que conste que el receptáculo, que la vasija, que el meollo, que el nido donde se genera, se gesta, se produce la tradición oral, es la familia tradicional. Y es lo que Satanás está atacando hoy en día con toda su ferocidad. Y es lo que el enemigo quiere destruir con todas sus fuerzas. Ya vamos a ver por qué. Mire en Deuteronomio 6:3 al 12, Deuteronomio 6:3 al 12, cómo el Señor funda de alguna manera o formaliza la tradición oral. Dice así: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche, o sea, ovejas, y miel, o sea, abejas, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo lograrás eso? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y atarás como señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades para ti, y tú las podrás reedificar y bendecir y producir, y te prometo bendiciones por todas partes si practicas la tradición oral de compartir con tus hijos, de compartir en familia. Desde Adán hasta Moisés pasaron 3.500 años. La tradición oral no tenía el respaldo de las escrituras, solo dependía de las historias contadas por los padres de generación en generación, con un promedio de vida hasta unos 800 años antes del diluvio. Permítame este gráfico que me encanta, yo vuelvo mucho a este gráfico. Escúchenme bien, esperamos no salirme de la cámara. Desde la creación, desde Adán hasta Moisés, que es más o menos por acá en la mitad, pasaron 3.500 años sin escritura. 3.500 años sin escritura. Eso es mucho tiempo. Y todo lo que se sabía por tradición oral, porque no había celular, no había Wi-Fi, no había Instagram, no había Twitter, no había YouTube, no había TikTok, no había esas distracciones, sino que todo era conversadito, tradición oral. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Abraham de todo lo que sucedió con Noé? ¿Cómo se dio cuenta Abraham de todo lo que sucedió con Adán? Todo verbalmente. Y es interesante que en este lapso de tiempo, en estos 2000 años, el promedio de vida de una persona era 800 años. 800 años. Se cree, escúchenme bien, después del diluvio es cuando el Señor dice: no, si el hombre sigue pecando como peca y lo dejo vivir 800 años, esto se me va a volver. Ahí es cuando el Señor merma hasta 120 años la vida, y se cree que tenemos a Noé con sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet.
Se cree que Sem, el hijo de Noé, uno de los hijos de Noé, pudo impactar con sus palabras a Abraham. Abraham alcanzó a escuchar la tradición oral de Sem. Por eso, y de ahí es que sale que Abraham sepa tanto de Dios, conozca tanto de Dios, y eso es muy importante entenderlo. Y Abraham se encarga de reproducir esa tradición oral hasta Moisés. Y Moisés por eso puede escribir el Pentateuco, la creación y todo lo que sabemos, porque él recibió toda esa carga semántica, toda esa información, las palabras, la herencia verbal. Nosotros hacemos mucha énfasis en las herencias materiales, la económica, los edificios, los carros, pero ¿dónde queda la herencia verbal, semántica, la doctrina que le dejamos a nuestros hijos? ¿Dónde queda? Entonces, muy interesante ese concepto de que en un principio la tradición oral era clave para que la gente conociera lo que sucedía. El Señor en su sabiduría dijo, el hombre ya no va a vivir 800 años, sino 120. Y después toma la decisión de que no sean sino más o menos 90, y después toma la decisión de que entre los más gruesos, ¿cuántos? 70 años. Todo el que cumpla más de 70 años tiene rosca en el cielo. Sí, en el cielo lo tratan muy hermosamente porque de ahí para allá son años extra, muy especial. Mi abuelita murió de 104. ¿Cómo le parece? No, tenía ya, mejor dicho, es que el problema de las roscas no estará ahí uno metido definitivamente. Moisés es escogido por Dios para hacer algo que la tradición oral necesitaba: escritura. Respaldar la tradición oral verbal con lo escrito, porque ya el hombre no iba a vivir todo eso, entonces iba a morir muy rápido, muy seguido. Por eso tenemos los mandamientos escritos. Esas palabras por tradición oral eran necesarias escribirlas para no olvidarlas, como afirma la orden que se recibió Moisés para el pueblo de Israel y para nosotros hoy en día. Entonces la tradición oral teológica era necesaria. Escúchenme bien. Edad preescolar, repítela. ¿Cómo aprenden los preescolares? Repitiendo. Ahí hay un pensum académico. Después le dice a Moisés que le diga al pueblo, y cuando el niño o la niña pase a escolaridad, escríbelas. Ese es el énfasis pedagógico de la parte escolar, escríbelas. Y cuando el niño o la niña pase a secundaria, a técnica, medítalas. Ahí está. Ese es el pensum académico. Así es como aprendemos usted y yo. Primero repitiendo, luego escribiendo y luego meditando en tradición oral. Y luego encontramos entonces todo esto, ¿dónde? En la familia. En tiempos de Moisés no había colegio, no había institutos, no había preescolares, mis primeros pinitos, no esos preescolares con esos nombres tan lindos, mis primeras piruetas, mis primeros travesuras, etcétera, etcétera. Sino que la familia era todo, el colegio, la universidad, la familia, y los muchachos eran muy bien preparados, salían con media técnica en teología, con mucha sabiduría, se parece ahora. Miren el proceso. Fue necesario, aparte de la familia, con el tiempo, Moisés tuvo que producir, ¿qué? Un tabernáculo, otro respaldo para la tradición oral. Está lo que decimos, se dice en la familia, apareció el tabernáculo en tiempos de Moisés. Después de Moisés fue necesario otro elemento para respaldar la tradición oral, el templo. Apareció el templo en este sector y para reforzar la tradición oral, pero hubo un peligro. Entre más aparecían edificios para ayudar con la tradición oral, se mermaba en la familia, y eso fue gravísimo, ¿sí? Y después del templo apareció otro edificio, la sinagoga. La sinagoga, y ya la sinagoga se convirtió en la notaría de los hebreos, se convirtió en la escuela de los hebreos y en el lugar de adoración. Pero desplazó mucho la familia, y ni hablar en nuestra época. En nuestra época moderna, lamentablemente la educación en la familia es
mínima, porque creemos que en el preescolar, que en la escuela, que en el colegio, que en la universidad y que en los doctorados están educando muy bien a nuestros muchachos, cuando la realidad no es esa. No siendo suficiente, fue necesario que Cristo mismo viniera y personificara y ejemplarizara la tradición oral con su testimonio de vida integral para generar a la iglesia cristiana inspiración. Jesús fue un modelo de tradición oral. El Padre le dice a Jesús: vaya y modele, vaya y enséñeles lo que han escuchado de oídos, cómo se vive en la realidad. Y Jesucristo se convierte en tradición oral viva, vivible, admirable, y para poderlo imitar y para poder entender y aplicar todo lo que hemos dicho, este proceso de tradición oral espiritual, fue necesario que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés para recordarnos todo, que eso es lo que le dice Jesús a la iglesia primitiva: cuando venga el Espíritu Santo les va a recordar todo. Y no solo les va a recordar todo, sino que les va a enseñar cómo proyectarse hacia adelante. Por eso es que nosotros hoy, los que estamos en la edad moderna, tenemos un panorama muy hermoso hacia allá para mirar las grandes misericordias de Dios. No tenemos excusa, porque todo está frente a nosotros. Cuando Moisés escribió, él no estaba pensando necesariamente en Cristo, él no era consciente, pero escribió hasta donde él supo, y así sucesivamente. Pero nosotros lo tenemos todo y podemos ver el cumplimiento de la profecía de estos hombres y mujeres hacia nosotros. Muy bien, todo esto es muy importante, pero el enemigo sabía que la tradición oral no podía seguir siendo tan fluida. Por esta razón, quiero que miremos 6 enemigos de la tradición oral. 6 enemigos de la tradición oral. Y recordemos el texto inicial. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales e hicieron enojar a Dios. Primer enemigo: los proyectos personales materialistas que desplazan nuestra vida espiritual, como le sucedió a la generación después de Josué. Yo me he hecho esa pregunta mucho y difícilmente la entenderemos hasta que lleguemos al cielo. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue el vacío? ¿Por qué con Moisés el pueblo supo quién era Dios? ¿Y por qué con Josué se les olvidó quién era Dios? Pero miren este principio: con Moisés no tenían nada, pero conocían a Dios. Con Josué conquistaron Canaán, ya tenían mucho, pero olvidaron a Dios. Voy a tomar tinto. Cuando Israel estaba en el desierto, perdido, embolatado, sin nada, conocieron a Dios. Pero ahora que tenían tierra, leche, miel, ciudades, prosperidad, y había que dividir la tierra, repartirla y todo, se les olvidó quién era Dios. Primer enemigo: nuestros proyectos, nuestro materialismo, toda esa actividad que se nos mete en la cabeza para ser felices, para creer que lo logramos todo, nos puede hacer olvidar al que es protagonista de nuestra tradición oral, a Dios. Cuidado, yo no estoy diciendo que tener tu casa, tener tus cositas en arriendo, tu finca, tu carro, tener preparación, etcétera, tus cuentas bancarias sean malas. Lo importante es que no vaya a hacer a un lado la tradición oral. Cuando nos reunimos entonces en medio de todo ese festejo de tantas cosas maravillosas, es la tradición oral parte de nuestros conversatorios. Eso nos lleva al segundo enemigo: la destrucción de la familia tradicional, que es la cuna por naturaleza para producir, multiplicar y cuidar la tradición oral sagrada. Dicen nuestros espías que el nuevo orden mundial tiene una agenda amplia, pero tiene 3 puntos claves en la agenda. Número 1, acabar con la familia tradicional.
Número 2, acabar con la tradición de los pueblos. Una cosa impresionante, ¿sí? Y número 3, destruir instituciones que velen por la moralidad del ser humano. Por eso es que hoy tenemos tantas dificultades. Voy a decir un ejemplo, porque uno debe ser aterrizado en el presente. España, con su selección femenina, acabó de ganar el Mundial. Un logro impresionante. Pero ¿sabe quién se llevó toda la publicidad y quitó toda la atención? Y no están hablando del logro de las niñas. El peso, el pico, el chispún que el presidente de la Federación de Fútbol Española le dio a esta niña, que uno ve que fue de una manera espontánea, de felicidad, de orgullo y de todo, y ahí están en zaperoco, que el logro de las niñas pasó a un tercer plano. Pero se besan dos niñas, se besan dos hombres y aplaude todo el mundo. Y este señor le roba un chispún a una muchacha y se armó la de Troya. ¿Dónde está lo tradicional? ¿Dónde está quedando lo tradicional? ¿Dónde está quedando lo normal? Según eso, si la reina le hubiera dado un beso a una muchacha de esas, no hubiera habido problema, porque fue una mujer a otra mujer. Ojo, porque todo está girando alrededor para que los que creemos en la familia tradicional seamos los raros. Ahora los raros somos nosotros. Lo normal en un centro comercial es usted ver dos mujeres cogidas de la mano, dos hombres cogidos de la mano, y parte si no vea, y usted coge su cónyuge de la mano y empiezan a mirarlo todo raro. La destrucción de la familia tradicional destruye los fundamentos para que la tradición oral fluya. Para que la tradición oral fluya. Ese es un enemigo de los más tremendos. Segundo, el olvido de la historia. Por falta de conocimiento de lo sucedido a nuestros antepasados, como lo sucedió a Israel, como le sucedió en el descubrimiento y colonización de los continentes, como le sucedió para poder ser el país que somos, uno de los mejores y más hermosos del mundo. Si no tenemos historia en esta cabeza, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Así suena cliché, pero esa es la realidad. En los colegios de hoy prácticamente los muchachos casi no saben historia en secundaria. Casi no conocen historia, casi no conocen los continentes. ¿Por qué Colombia es tan hermosa? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Qué pasó en la conquista? ¿Sí? ¿Qué pasó en la conquista de los hispanoparlantes sobre nosotros los latinos? Todo eso es necesario conocerlo. Si no conocemos historia, ¿por qué los nietos son tan desagradecidos con los abuelos? Porque los nietos no saben lo duro que fue para esos abuelos tener lo que tienen, que es la herencia que van a disfrutar los nietos. ¿Por qué la tercera generación que recibe una empresa, hacer, tejicondo, coltejer, qué sé yo, colante, etcétera, en la tercera generación acaban con la empresa? Porque esos que reciben la empresa no saben lo que le costó a esos abuelos históricamente lograr lo que tienen. Entonces, un enemigo muy grande de la tradición oral es la amnesia, el olvido, no conocer. Por eso les afirmaba yo, aprovechemos esa reunión del Día del Padre, aprovechemos la reunión del Día de la Madre, aprovechemos la reunión en septiembre de amor y amistad, aprovechemos las reuniones de Navidad para inyectar, aplicar, compartir tradición oral. Tradición oral, vamos a conversar. Mamá, ¿y por qué el abuelo perdió un dedito? Venga, le cuento por qué el abuelo perdió un dedito. Entonces, compartir todas esas anécdotas para que, ¿qué es experiencia? Es los errores que cometieron los que van adelante. Si los sé con anticipación, el joven o el niño va a evitar caer en el hueco que cayó el adulto. Eso se llama experiencia, tradición oral. Y todo eso lo ameniza el Espíritu Santo. Cuando un abuelo sienta en sus piernas un nieto, un hijo, ¿sí? Un papá, un hijo, una hija, y le habla del pasado, el Espíritu Santo respalda esas palabras. Amén. Y más si le habla del pasado para bien. No para decirle, usted tiene que aprender a odiar tal vecino porque yo lo he odiado hace 40 años y usted debe seguir.
Porque yo me voy a morir y alguien tiene que odiar a ese vecino. No estoy hablando de esa tradición oral. O si se toca el tema, explicarle a esas personas generacionales por qué perdoné a ese vecino y cómo hoy somos los mejores amigos. Ojo con la historia. Otro, la ingratitud altanera. Uno lleva al otro. Cuando yo no conozco el pasado, me vuelvo ingrato. Esa ingratitud altanera que enceguece los pensamientos y hace contumaces los días que se viven con base en la vanidad, produciendo todo tipo de injusticias sociales. ¿Por qué la generación de hoy está mal agradecida? ¿Por qué son tan insensibles? ¿Por qué no son capaces de decirle a un papá, a un tío, a un padrino, a un abuelo, gracias? No, ellos creen que la nevera es una máquina de hacer comida y que eso no es sino abrir la puerta y aparece la comida ahí. No, lo que ellos no saben es que mientras ellos están estudiando, papá, mamá, abuelos, el tío, el que está al frente de la casa, trabaja duro, merca y llena esa nevera de comida para que cuando lleguen ellos del colegio, para que cuando lleguen del trabajo, abran la nevera y la encuentren llena. Pero sentémonos y hablemos con esas generaciones y contémosles cómo se logró mercar, ¿sí? Entonces es muy importante la comunicación, dialogar, pero dejamos que la tradición oral se la produzca YouTube a los jóvenes, Instagram, ¿sí? Facebook, TikTok. Y déjeme decirle que eso de tradición oral no tiene absolutamente nada. Por eso es que nuestros muchachos viven como la canción del vallenato, con la casa en el aire, con los pies en el aire, con la mente en el aire, y no tienen los pies sobre la tierra. Penúltimo, el modernismo petulante, que nos distrae de forma contundente y nos desconecta del pasado generacional y nos hace vivir una realidad aumentada donde la inteligencia artificial piensa por nosotros. No hago sino preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué lugar ocupa la inteligencia artificial en el Apocalipsis? Y estoy casi cerca de que el Señor me confirme y me muestre qué lugar ocupa la inteligencia artificial en el Apocalipsis. Ya todo es, la inteligencia artificial dijo esto, la inteligencia artificial pronosticó esto, ya la inteligencia artificial ya profetiza, la inteligencia artificial ya organiza. Los celulares, que Dios nos coja confesados, son aparatos que bien aprovechados uno puede ser muy bendecido en el sentido de comunicarse. Es que yo recuerdo en la época, el primer celular mío parecía un tenis negro, una cosa así grande, pesada, un tenis, es una cosa inmensa. La dejé en un taxi, me dolió tanto mi tenis, ay no, quedé triste. Las panelas, creo que son prácticas y hay personas que tomaron la decisión de volver a las panelitas porque quieren disfrutar solo hacer y recibir una llamada. Ahí es muy importante un celular. Pero cuando un celular se nos mete en el corazón, en la conciencia, en la inteligencia y nos muestra un mundo artificial, se complica el tema. Ese es otro enemigo de la tradición oral, el modernismo petulante que tiene estas generaciones fuera de serie, no están ubicados. Y para terminar, el congelamiento del amor ágape y la fe doctrinal, produciendo conciencias cauterizadas, generaciones malas en sí mismas, que no creen en el pasado, se desconectan del presente y se ríen del futuro. En estos días, insisto, tenemos que estar con los pies en la tierra y colocar ilustraciones reales, porque estamos en la tierra. ¿Quién es capaz de llamar a un amigo muy especial, un médico cirujano de la costa colombiana, que viaje a Asia, a encontrarse allá con su amigo, para que ese amigo español, de una familia muy culta y renombrada en España, vaya y lo pique allá, le quite la vida y lo pique? Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de las personas se enfriaría, se acabaría, se congelaría. Hoy en día en las noticias es normal escuchar que una persona cogió a puñaladas a otra, que un papá le quitó la vida a los hijos, le quitó la vida a la esposa y se suicidó él. Es decir,
el congelamiento del amor. Nuestras palabras se están congelando, nuestros argumentos se están congelando, ya no hay temas para dialogar supuestamente con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los ahijados, con las generaciones que vienen detrás de nosotros. Todo eso está afectando de una manera impresionante la tradición oral. Esos son los enemigos. Vamos a ir terminando. El Espíritu Santo y la tradición oral espiritual. Insisto, cada que usted abra la boca para orientar a alguien de su generación, de su misma generación, de una generación menor o aún una generación mayor a uno, el Espíritu Santo sustenta, ameniza, respalda ese tipo de conversaciones. Créanme que ahí va a estar el Espíritu Santo respaldado. Juan 16, 4 al 15. Y os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. Sin embargo, no os dije esto al principio porque ya estaba con vosotros. Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mayéutica. La mayéutica es deliciosa para conversar y transmitir tradición oral. Preguntas, respuestas, respuestas, preguntas. Al contrario, como os he dicho estas cosas, os habéis entristecido mucho. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Estoy muy preocupado porque después de escribir este libro sobre el Espíritu Santo, he tenido tradición oral con personas que le dicen a uno: venga, pero ¿cómo así que conversar con el Espíritu Santo? ¿No se supone que uno le pide al Padre en el nombre de Jesús y ya? Y uno dice: eso suena muy lindo, eso suena muy religioso, eso suena como lo que practicamos. Pero yo veo que aquí Jesús dice: ¿cómo nos va a convencer el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio si no dialogamos con Él? O sea, la palabra convencer implica un diálogo. La palabra convencer implica un diálogo, implica una conversación, implica una mayéutica, implica toda una argumentación. Entonces vamos tomando nota de que, como orábamos al comienzo del grupo hoy, suena hasta raro que las personas que estemos nombrando tanto al Espíritu Santo en un servicio cristiano, porque lo teníamos olvidado. Esos conceptos de que lo que nos han enseñado es: se le pide al Padre en el nombre de Jesús y amén. No más. No, aquí dice: Él os convencerá. En cuanto al pecado, porque no creéis en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y vosotros ya no podréis verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas que me quedan aún por deciros, que por ahora no podréis sobrellevar. Ojo pues, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, de la verdadera verdad, Él os guiará a toda la que. Él os guiará, Él nos cogerá de la mano, como cuando un maestro coge al discípulo, como cuando uno guía a un bebé. Él os guiará a toda verdad. ¿Nos estamos dejando guiar o estamos sueltos como rueda suelta, sin control y sin nada en nuestras vidas? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Anunciarnos las cosas y explicarnos las cosas que han de venir. ¿Por qué la iglesia está tulureta, que no entiende el presente y sí que menos entiende el futuro? Porque perdimos todo contacto de tradición oral con el Espíritu Santo. Y ni preguntemos para atrás. Porque si no entendemos el presente y lo que ha de venir, no preguntemos por el pasado. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará a conocer a vosotros. Oiga eso. O sea, yo no sé mi Biblia, yo no sé si mi Biblia está rara o qué, pero eso dice mi Biblia. Yo espero que en la de ustedes también diga lo mismo. Pero es como si apenas ahora estuviéramos leyendo por primera vez estos versículos. Pregunta. ¿Cómo Él nos va a dar a conocer las cosas si no hay comunión con Él?
Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso os dije que el Espíritu tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Lo que pasa es que es muy complicado uno tener el Espíritu Santo, que es invisible aquí, dándonos clase. Por eso el Espíritu Santo, siendo tan poderoso, necesita tu boca, tus manos, tus pies, tus ojos, toda tu presentación física para transmitir tradición oral. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Tú y yo somos el mecanismo, la forma, la estrategia, el método a través del cual el Espíritu Santo quiere transmitir tradición oral. El ministerio del Espíritu Santo es la última oportunidad para entender la tradición oral y escrita sagrada del Padre Eterno para sus criaturas. La verdadera verdad solo se encuentra en la sabiduría espiritual que nos imparte el Espíritu Santo por medio de la tradición oral sagrada. Solo a través del ministerio del Espíritu Santo podemos entender y disfrutar la gloria del Padre a nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. Solo con el Espíritu Santo podremos entender la eternidad pasada hasta la eternidad futura, como muchos lo quisieran conocer de otra forma. Muchos quieren conocer el futuro a través de la brujería. Déjenme decirles que la buena noticia es que a través del Espíritu Santo Él nos puede hablar del futuro sin caer en el error de ofender la santidad del Padre, como lo hizo la generación que siguió después de Josué. Concluyamos. Son demasiados en la historia de la humanidad las travesuras malignas de la serpiente antigua para evitar que la tradición oral y escrita sagrada se pueda entender y practicar de forma personal, familiar y social. Quemar Biblias, quemar a sus profetas, crucificar a Cristo, hablar bobadas y caricaturas del Espíritu Santo. ¿Qué no ha hecho el diablo? Destruir la familia tradicional. Pero déjeme decirle que no se nos puede olvidar que la promesa dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Contra el Espíritu Santo. La familia tradicional es el epicentro y producción por naturaleza de la tradición oral y escrita de la historia sagrada bíblica. Es por esta razón que está siendo tan atacada en estos tiempos finales, por lo cual debemos protegerla y cuidarla con el poder del Espíritu Santo. Tu familia es un tesoro por la tradición oral. Somos de las últimas generaciones con la vista panorámica más completa y hermosa de la revelación progresiva de la tradición oral sagrada, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo estamos valorando? Ese panorama. Es que una cosa es uno haber vivido en tiempos de Cristo y mirar para allá y ver solo el Antiguo Testamento. Pero es que nosotros nos paramos aquí y miramos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jesucristo y 2000 años de errores de iglesia cristiana que nos ayudan a crecer. El panorama de nosotros se lo quisiera cualquier ángel, cualquier terrícola en la historia sagrada del cristianismo. ¿Cuánto valoramos ese panorama? ¿Cuánto lo estamos cuidando? ¿Cuánto lo estamos compartiendo por tradición oral y escrita a otros, a nuestros niños? Papás, hay que volver a contarle a los niños. Es que un niño se va a dormir y prende el celular y ve una película de terror antes de dormir en el celular. No, yo me acuerdo que en nuestra época nos contaban las historias del Antiguo Testamento, las proezas del rey David, las proezas de Josué, las proezas de Sansón, etcétera. Que los niños duerman con tradición oral edificante, pero déjeme decirle que no es fácil. Un verdadero avivamiento espiritual pentecostal se fundamenta con la palabra de Dios y se estructura con el respaldo del Espíritu Santo por medio de la multiplicación de la tradición oral sagrada en nuestras vidas. Estemos de pie, vamos a orar y demos gracias a Dios por la tradición oral que podemos compartir. Bajemos las luces y oremos. Señor, gracias por tu palabra. No es complicada, no es complicada. Ayúdanos, Señor, a ser
multiplicadores de la tradición oral. Ayúdanos a ser de bendición para compartir la tradición oral hablada y escrita. Que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, nos convenza, nos guíe, nos muestre, nos ilustre cómo hacerlo para prepararnos para la segunda venida de Jesucristo por su iglesia y llevarnos a las bodas del Cordero y a la vida eterna. Bendecimos las familias. Bendecimos la familia tradicional, tú la conoces, a papá, a mamá, a esos hijos, a esas mascotas que alegran también la vida en el hogar. Bendice las reuniones, bendice las palabras, el compartir, la disciplina, los alimentos y que podamos glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bendecimos también a los amigos y amigas que han escuchado esta palabra para que sus hogares, sus familias tengan su bendición y fluya la tradición oral en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.